Bienvenidos a Referentes Podcast, yo soy Jackie. Y yo soy Atila y esto es un espacio producido por Las 3 AM. Episodio número 27 de Referentes Podcast. ¿Cómo estás, Atila? Bien, pensé que era el 26. No, el 26 fue el anterior. El año pasado logramos hacer 25 episodios y el episodio anterior fue el número 26 y el primero desde el regreso. Este es el 27 entonces. Sí, en el episodio de hoy queremos hablar de la carrera de Bárbara Banda y se preguntarán por qué hablar de la carrera de una jugadora que está a mitad de carrera. Pero precisamente, ¿por qué no? Precisamente su más reciente éxito ha hecho que vuelva a ser un tema de conversación, un tema bien controversial y que a la vez también nos permite nosotras hablar de un tema que nos apasiona y que nos gustaría hablar. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Quién es Bárbara Banda? Bueno, Bárbara Bárbara. No, ahora yo le quiero decir Bárbara, porque es como complicado Bárbara, como Bárbara Streisand. Bárbara para los panos. Ella es una futbolista zambiana, tiene actualmente 24 años, ¿no? Sí. Ella empezó su carrera desde pequeña y bueno, obviamente ser una niña que quiere jugar fútbol en Zambia obviamente no es fácil. Como en muchos contextos, como en muchas partes de Latinoamérica, y etcétera, etcétera. También practicó boxeo y al final, bueno, tuvo éxito también en el boxeo, pero al final terminó decidiéndose por el fútbol. Su mamá no la apoyaba mucho, pero después que vio como el auge, el empuje que tuvo también el fútbol femenino en Zambia, bueno, como que decidió apoyarla. Es curioso porque es como que un patrón que se repite en varios contextos, como tú lo decías, y ser una niña que quiere jugar fútbol en Zambia antes de Bárbara Banda podría sonar bien complicado, pero precisamente ella es ese tipo de jugadoras que le abre camino al resto. Igual en Latinoamérica también sucede y siempre hay jugadoras que se salen del molde y que rompen esos esquemas y que precisamente hacen que sea como que más sencillo para las siguientes generaciones hablar de que quieren jugar fútbol. Precisamente Bárbara Banda empieza a jugar fútbol con varones, con niños. Porque, claro, algo que también se repite bastante, como que no hay en esos países donde no hay mucha estructura, pues siempre es así, pues por lo menos a niveles formativos, si quieres jugar, tienes que jugar con varones. Sí, el fútbol femenino en Zambia nos ha dado bastante de qué hablar, no es el tema que vamos a tocar hoy, pero sí es importante saber en contexto que no es un fútbol femenino con demasiada estructura. Sí, digamos que, es que yo no sé, a veces por lo menos existe, ¿sabes? O sea, es muy fuerte también como que solo señalar y decir que no tienen estructura, que no tienen, porque sí tienen, pero claramente sabemos que podría ser mejor porque claro, existen otros países con mucha más estructura. Existe el fútbol femenino en Zambia y de hecho Banda quedó campeona con su club allí en Zambia. Sí, bueno, de hecho ya logró llegar a la máxima categoría del fútbol femenino allá en Zambia y logró ser campeona con un equipo que se llama Buffalo Women. Y bueno, logró el título. Luego de eso dio el salto a Europa y fue a jugar en España con el Logroño. Después de ahí, bueno, ya obtuvo sus resultados. Después de ahí fue traspasada al fútbol chino. Goleadora. Donde fue goleadora también. Y creo que quedaron de segundo lugar, no lograron el título, pero bueno, ella hizo lo que tenía que hacer, ella hizo su trabajo, que era hacer goles. Banda es una goleadora, exacto, eso creo que no lo habíamos aclarado, es delantera y es una jugadora que se ha encargado de romper muchísimos récords y que es como que su máxima característica dentro de su juego, lo goleadora y lo potente que es. Y bueno, y lo siguiente que pasó en su carrera fue que, bueno, había sonado para el Real Madrid, pero ese fichaje se cae y ya les vamos a contar por qué más adelante. Luego de eso, se va para el fútbol de Estados Unidos con el Orlando Pride y se convierte en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, con una cifra de... 760,000, si no me equivoco. Ajá, no, $740,000. Ese fue solo por detrás de Kundananji, que es su compatriota zambiana también,
que fue fichada por el BFC. Sí, pero bueno, también hablamos de que, aunque eso sea tema de otro episodio, esto es un récord que se va a ir rompiendo prácticamente con cada mercado de fichaje. Ya de hecho está sonando uno que posiblemente sea el que Bueno, de rompa. hecho, eso pasó en el mismo mercado. O sea, Banda se convirtió en la más cara y después Kundananji se convirtió en la más cara. Que ¿tú cuánto dijiste? Yo doy uno más. Y así va a seguir pasando, y mientras el fútbol femenino siga expandiéndose mucho más, va a seguir sucediendo mucho más. Ya te decía que de hecho suena cuál va a ser el nombre y cuál va a ser el club que va a romper el fichaje en este próximo mercado. Todavía no está confirmado y ese es otro episodio que vamos a hacer, así que no nos vamos a entrar en eso. Bueno, su fichaje con Orlando fue en 2024 y yo creo que esta fue como que su año, pues, o sea, el año de su explosión como futbolista, como tal, y hizo 13 goles en 22 partidos, o sea, en la etapa regular, ¿no? del torneo, y además también hizo goles importantes en los playoffs, sobre todo en la final, el gol que definió el título. Él se ganó el MVP de la National Women's Soccer League. Y bueno, ya ahí para arriba, o sea, en la actualidad, bueno, ya fue nominada al Balón de Oro, quedó en el ranking 12, en los premios de Best quedó de segunda, solo con creo que 32 puntos, creo, solo por detrás de Aitana, que logró 50 y pico, que fue la ganadora, pues, del premio. Y bueno, después de eso, aquí es donde entramos un poquito más en materia. Mira, quedó, exacto, te lo comento. Quedó en el ranking 2 del... Premio de Best. Quedó en el ranking 2 del premio de Best con 39 puntos, solo por detrás de Aitana, que obtuvo 52. Estamos hablando de que Banda es actualmente campeona de la National Women's Soccer League, compañera de Marta, que lo estuvimos hablando en el episodio anterior, con Orlando Pride. Es la MVP de su liga. No es la goleadora por poco, pero tuvo números bastante interesantes. Y todo esto, como que todo este éxito deportivo hizo que ella... Bueno, primero que nada, ganar un premio, que es el de la BBC, que no es un premio otorgado por la BBC, y Atila nos va a explicar bien de dónde proviene este premio, pero precisamente este premio que la nombra como una máxima jugadora dentro del fútbol femenino, como que la mejor del año, despierta un tema que pensamos que estaba superado y que además también abre un mundo, un debate completo sobre los test de género. Entonces, estamos hablando de que la BBC le otorga este premio, un premio que además no es 100% otorgado por la BBC, sino por un panel de expertos, por sus mismos fans, o sea, por los lectores de la sección de deporte de la BBC. No es casualidad, o sea, estamos hablando de los logros de Bárbara Banda, estamos hablando de premios que le otorgan no una sola persona, sino muchísimas personas, pero que, bueno, lamentándolo mucho, desató esta polémica de algo que sucedió en 2022. Sí, se nos olvidó hablar de la selección. Bueno, ella debutó con 13 años en el Mundial Sub-17 de 2014 de Costa Rica. Sí. Apenas con 13 años. Casualmente jugó contra Venezuela en ese mundial. Sí, en fase de grupo. Venezuela ganó. 4-0 con goles de Deina y de Gaby García. Y debutó con la selección absoluta en 2018. Y hoy ya tiene un récord bastante interesante que también es parte de sus logros de 2024, yo decía este año, que es la jugadora con más hat-tricks, con más tripletes en la historia de los Juegos Olímpicos. Hizo uno ahorita en París 2024 y en Tokio también hizo dos. Y bueno, o sea, retomando lo que estabas diciendo del premio de la BBC, sí, efectivamente es un premio que no es que la BBC lo decide. Obviamente sí lo otorga la BBC, pero ya no lo deciden quién gana. Ellos hacen una encuesta para nominar o sea, quienes nominan a las jugadoras son el panel de expertos, y ese panel es de periodistas, de jugadoras, de gente involucrada, pues, con el fútbol. Y quienes deciden quién gana, bueno, son los votantes, pues los lectores, a través de las encuestas de la BBC. Y bueno, resultó que ella ganó. ¿Y qué pasa con eso? Que en 2022 Bárbara Banda fue apartada de la selección de Zambia y no pudo disputar la Copa Africana de Naciones.
Y bueno, realmente las razones por las que eso sucedió no están del todo claras en ningún lado. Hay como que muchos huecos en esa historia. Se reportó que era porque ella se habían sometido como a un test de género y como que sus niveles de testosterona no Eran altos. estaban por arriba de lo que indicaba esa competición, pues de las normas de esa competición. Es curioso porque parece que en primera instancia, o sea, siguiendo una línea de tiempo lo que pasó, en primera instancia dicen que era por temas médicos. Luego se empieza a mencionar que es por un test de género, pero después parte de su equipo dice que nunca fue sometida a este test. Entonces es bien curioso este caso porque hablamos de que es una copa continental, o sea, es una copa bastante importante. Y que no hay o sea, no es como que muy transparente el tema con los test de género, no es algo como que primero tengamos demasiado definido cuáles son los niveles de testosterona que pueden tener una mujer. Es distinto entre competiciones, es distinto entre deportes, entonces es un test al que te someten como verificación de género que no está del todo claro. Pero hablando específicamente del caso de Banda, es mucho, mucho más incongruente porque llegaron a afirmar que ni siquiera se lo aplicaron. Entonces, claro, realmente... O sea, es como que una fuente cercana al entorno de ella, que vendría siendo su representante, él afirmó que, primero, que ella no se había sometido a ningún test. Por más que el presidente de la Federación de Zambia dijera que sí. Y segundo, su representante también él afirma que realmente, o sea, esos niveles establecidos por la CAF o por esta competición, que es la Copa Africana de Naciones, no están como que claros en ningún lugar cuál es el nivel máximo. O sea, no hay un reglamento que te entreguen y como que lo diga, ¿sabes? Entonces, por eso es que todo este tema parece como un chisme, ¿sabes? Como que un cuento que, bueno, empezó a sonar y ya, o sea, y al final quedó ahí, o sea, ya se quedó sin participar en esa competición, pero después en otras sí pudo participar, pues entonces es como medio extraño el tema, pues, y también cuando ella habla de eso también lo dice como que algo que quedó en el pasado y que se tiene que concentrar en el ahora, porque si se concentra en el pasado, entonces no sería la jugadora que sería ahora, entonces bueno, ella como que, bueno, me imagino que debe haber sido un proceso bastante difícil para ella también, ¿no? Sí, yo te comentaba... Imagínate, o sea, todo lo que tiene que pasar una niña en Zambia para llegar hasta ahí y, o sea, todo lo que cuesta decidir jugar fútbol y todo eso, para que venga, no sé, José Alberto a decir que tú eres un hombre, o sea, no. Ni siquiera es que eres un hombre, o sea, no eres suficientemente mujer, porque tampoco es como que si digamos que, o sea, básicamente es no juegues, porque no es como que, bueno, entonces juega en este fútbol, no, simplemente no juegues porque no eres suficientemente mujer. Y yo te comentaba cuando hablábamos sobre hacer este episodio que a mí me incomodaba un poco el que hablar de Banda vaya ligado a hablar de este tema, porque yo siento que dentro de su carrera, que está a la mitad y que todavía puede darnos muchísimo más, han sucedido muchas, 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 muchas cosas más importantes que esto, pero precisamente eso es lo que convierte en una referente también a jugadoras como Banda, porque su carrera va más allá de lo futbolístico y te hace hablar de otros temas que son sociales, que son temas de verdad bastante relevantes. O sea, hay jugadoras que su carrera ha ido ligada a una lucha sistemática contra el machismo en el deporte. Hay jugadoras que su carrera va ligada a este tipo de temas en donde un test de género te abre demasiado tema porque primero es racismo, porque siempre o la mayoría de las veces va relacionado también a jugadoras o atletas en general africanas, o sea, no es una casualidad que siempre vaya ligada a eso. Además también es hasta transfobia, decíamos, que no necesariamente tú tienes que ser transexual para sufrir de transfobia, porque es también un tema físico, o sea, es que de hecho, para someterte a un test de género, basta con que quizás una rival diga, me parece un hombre. ¿Y por qué te parece un hombre? O sea, estamos hablando de temas físicos netamente y lo incómodo que puede llegar a ser someterte a un test
que no está preparado para dar un resultado certero, porque eso es lo principal, que se ha equivocado muchísimas veces, que no está completamente comprobado, o sea, aunque hay estudios que dicen que la testosterona puede mejorar el rendimiento deportivo, hay muchísimos estudios que lo niegan. Entonces, Como que depende del punto de vista que lo quieras ver. claro, y es que también, bueno, hablando ya más de la testosterona, es una hormona que está relacionada mucho a los hombres, pero que las mujeres también la producimos. Si lo vemos desde un punto ok, en el deporte, ¿por qué puede ayudarme a mejorar? Es porque es una hormona que está relacionada al bienestar general y al crecimiento y fortalecimiento de los huesos y de los músculos. Entonces, digamos, tienes huesos y músculos fuertes, entonces eres la mejor jugadora del mundo. O sea, capaz yo o tú tienes niveles altos de testosterona y eso me convierte o te convierte en la atleta más arrecha de la historia. Creo que hay disciplina de fondo, hay talento de fondo, hay muchas cosas que te convierten realmente en la MVP de la National Women's Soccer League y no es si tus niveles de testosterona están altos o no. O sea, creo que hay mucho más detrás de eso y por eso me parece que agarrarse de ese examen para decir si eres suficientemente mujer o no, no está claro todavía. Claro, es que ahí no está el tema, pues que a raíz de que ella ganó ese premio de la BBC, pues muchas personalidades del Reino Unido, como la escritora de Harry Potter, por cierto, empezaron a atacarla, pues, y atacar a la BBC también, diciendo que eso era una burla a las mujeres, que había muchas futbolistas mujeres buenas que pudieran haber ganado, como que si mandan las mujeres, o sea, solamente por o sea, se agarraron de una noticia de 2022 que, o sea, al final nunca estuvo claro qué fue lo que pasó, como para ya de una asumir que es un hombre, o sea, porque, ok, vamos a suponer que este suceso nos pone a debatir sobre la testosterona, sobre si las competiciones deberían separarse entonces por hormonas y no por género, o whatever, y, o sea, que nos habrá otros debates, pero que el debate sea si ella es hombre o mujer, o sea, obviamente es mujer, o sea, porque tú tienes que simplemente por una condición natural de su cuerpo ya decir que es un hombre, o sea, ahí es donde entra la transfobia, pues, porque algunas personas, bueno, están como que un poco traumadas con el tema, que piensan que ser mujer es, no sé, ser delicada, ser suavecita, ser lo que sea que tengan en sus cabezas y no se dan cuenta de toda la variedad del abanico de opciones que existen en el mundo. Además que hay activistas de derechos humanos y, bueno, también científicos que han criticado mucho estos tests porque, bueno, son discriminatorios, porque están basados en cuerpos o en la biología o en la genética de Occidente y son aplicados a poblaciones globales. Sí. Entonces, ahí es donde entra el tema también de que le sucede más que todo a mujeres racializadas. Sí, mira, de hecho quiero citar textualmente estas palabras que me parecieron súper interesantes. Son de Katrina Karkasis, especialista en bioética, y dice, es de carácter social y ético sobre cómo entendemos y enmarcamos la diversidad humana. O sea, a veces como que lo que tú dices, nos centramos en que los estereotipos son estos y cuando alguien se sale de allí, entonces como que no sabemos dónde encasillarlo y cometemos errores como humanidad bien garrafales porque hablábamos de que el test de género a través de la testosterona no es preciso. Pero es que antes desnudaban a las jugadoras, o sea, eran sometidas a pruebas físicas y decimos antes, asumiendo que ya no sucede y no estamos del todo seguras de que no existan equipos o confederaciones todas locas que se saltan todos los temas de derechos humanos y todavía lo hagan, o sea, no pongo mis manos en fuego en que no se hace. Bueno, Nila Fischer dijo en 2011 que a la hora de someterse a esos tests les decían como que no se depilaran ahí abajo y tenían como que mostrarle sus genitales a un médico y que era un proceso sumamente humillante, pues ella lo describe como eso. Y bueno, según tengo entendido que ya no se hace así, sino que se hace mediante exámenes de ADN y de sangre y cosas así. Que sí. Eso... Bueno, y que las pruebas físicas sí todavía se hacen en casos muy excepcionales. Bueno, sí dice la información. Bueno, yo creo que estábamos hablando de banda para empezar a hablar de este tema
tomando en cuenta y resaltando siempre que su caso es bastante distinto a otros, porque es un test que de hecho no se está 100% segura de que se haya aplicado. No descarto, porque al principio del episodio hablábamos de que el fútbol femenino en Zambia es particular. Sí, tiene un contexto complicado. Entonces no descartamos que hayan otros factores que hayan hecho que Banda no haya participado en esa competencia en 2022. Sin embargo, salen muchos de estos comentarios que dentro de todo nos vuelven a hacer hablar de este tema y nos hacen relacionar este tema con Banda, pero hay otros nombres que han estado afectados dentro del fútbol y dentro del deporte en general por estos temas de test de género. Por ejemplo, está el caso de la surcoreana en 2013. Park también se le negó la posibilidad de participar en una competencia, y el caso quizás más lejano del que se tiene registro es el de la española María José Patiño. En 1983 se le prohibió la posibilidad de competir en Japón, 1983. O sea, ese es como que el más lejano de todos, pero creo que es algo que sigue estando presente, más que todo en atletismo también se habla bastante de esto. Y este mismo debate abrió, bueno, un estudio del cual me basé en la investigación para hacer este episodio, y que les quiero compartir los resultados que obtuvo porque son bastante interesantes. Digamos que este estudio no buscaba del todo probar un punto, sino buscaba traer datos a colación relacionados a esto. En el 2018, Biointeractive hizo un estudio, aplicó exámenes de testosterona a 700 atletas de élite, hombres y mujeres. Digamos que estábamos hablando de que los niveles regulares de testosterona en una mujer es de 0.5 a 2.5. ¿Sí? Y luego en hombres es de 9 a 35. Para atletas estos niveles varían, lo que ha hecho que las competiciones pongan como límite en el deporte femenino 10. Decimos que el regular es 2.5 y en atletas les permiten tener máximo 10. Este estudio de Biointeractive, que se aplicó a 700 atletas, dio como resultado que varias mujeres superan ese número 10, pero que también el 25.4% de los hombres está por debajo de 10. Y nadie les está cuestionando si son hombres o no. Nadie dice que son mujeres, por eso. Nadie dice que son mujeres, nadie dice que no pueden practicar sus deportes porque tengan menos de 10. Y es parte también de este debate social porque los hombres no tienen que demostrar que son hombres. Esto es un test, el test de género es aplicado solo a las atletas femeninas. Y supongamos que estamos hablando de que tú empiezas tu camino como atleta. O sea, no te estás cuestionando absolutamente nada, porque también la empatía es parte de eso. Claro. De ponerte en la posición de las otras personas. Entonces, tú empiezas tu camino como atleta siendo una niña en Zambia, en Surcorea o en donde tú quieras. Y parte de ese camino te hace toparte con que naturalmente tú produces algo que no te permite jugar o desarrollarte, porque al final estamos hablando de una carrera profesional. Desarrollarte profesionalmente. No sé, es como que a Messi le hubiesen dicho eres demasiado bajito, no juegues. O como que a Cristiano le hubiesen dicho no, pero es que estás loco. 1,90 m y tanto. Porque no son músculos. No puedes, no vas a jugar. Entonces, o sea, tú naturalmente, porque insistimos en que la palabra naturalmente tiene que ser parte de este debate, porque aquí nadie se está inyectando nada, aquí nadie está alterando absolutamente nada. Es tu cuerpo produciendo algo que si supone o no ventaja es un debate, pero es que si lo supone y punto. O sea, Aitana tiene un talento impresionante. Entonces le vamos a decir que no puede jugar porque es demasiado talentosa. No, además que Bárbara Banda no es imparable. O sea, ¿cuántos 1 versus 1 no habrá perdido en su carrera? ¿Cuántas veces no lo habrán pasado? O sea, obviamente ella es una muy buena jugadora y tiene un físico increíble y
evidentemente es muy buena, pues, pero eso no significa que sea imparable, porque si no, imagínate, o sea, ahorita es que está ganando realmente el reconocimiento de su carrera, pues ahorita es que está como que explotando, o sea, y tuvo una muy buena temporada, pero, o sea, no es como que, o sea, de hecho, fue la segunda máxima goleadora, o sea, hubo una que hizo más goles que ella, y entonces, o sea, no es como que si eso va a hacer que ella va a arrasar con todo el mundo, pues entonces como que si fuera imparable, indetenible, y no, y estoy, o sea, también estas personas que realizan estas críticas, lo ven, dicen cosas como que porque las mujeres no se plantan en contra de estos abusos, de estos temas. Y es porque, o sea, yo como, bueno, y que atleta, o sea, no como ella, pero yo soy atleta, o sea, yo no me sentiría bien conmigo misma diciendo, ay, no, es que ella es muy buena y muy fuerte. Claro, O sea, claro. no, yo puedo contra eso, de bolas que sí. Claro, claro. Y es que es parte del deporte que haya jugadoras mejores o no. O sea, es parte del proceso de la competencia el que hayan personas que se preparen de una forma o que se preparen más, porque el caso de Cristiano Ronaldo también es bastante particular, pues porque yo pienso que Cristiano, o eso es lo que ha transmitido, porque yo por lo menos no me he sentado a hablar con él a ver si es así, ha trabajado todo lo que tiene. O sea, es un atleta que se ha visto como ha explotado y explotado y explotado su físico. Entonces, es lo que decíamos, no solo tener niveles altos de testosterona te van a convertir en la mejor jugadora del mundo. O sea, obviamente hay trabajo para eso. Y si tú consideras que esto supone una ventaja, trabájalo tú. Entonces, trabaja para ser mejor que ella, porque no está haciendo nada extraordinario. O sea, su cuerpo no es distinto al tuyo. Michael Phelps, por ejemplo, él tiene una condición que hace que, primero, sus pulmones son más grandes, hace que sus brazos sean más largos, que, o sea, evidentemente es lo que le da ventaja, pues la condición tiene un nombre, solo que no me la Y sé. más siendo nadador. Y nadie aquí está cuestionando nada, o sea, más bien me imagino que eso daba más motivación a los demás para intentar, o sea, ganarle, pues, porque así es el deporte, o sea, si tú naciste con unas características específicas que te dan ventaja en cierto deporte, bueno, si da la casualidad que el destino hizo que te interesaras en ese deporte y lo jugaste, genial, o sea, porque vas a ser un fuera de serie, pues seguramente. Claro, muchas Y si veces. no, bueno, o sea, habrá gente que tiene mucha testosterona, mujeres y no sé, son abogadas. Sí, exactamente. Ese es precisamente el punto, porque muchas veces vemos, digamos, niños, niñas, hasta adolescentes que decimos, si se dedicara al deporte, ya sea el tenis, el fútbol, tendría un futuro increíble, pero el paso de realmente dedicarte, ya hemos hablado bastante de lo complicado que es y muchísimo más si es fútbol femenino, porque tu pelea es contra no solo tu cuerpo o tus rivales, sino sistemáticamente contra muchas cosas, dependiendo del país en el que estés. Entonces no hay que restarle el trabajo ni a banda ni a ningún atleta por cómo luce o por cómo su cuerpo naturalmente funciona. O sea, Claro, además que ella se sometió a un tratamiento para intentar participar en ese torneo que no la dejaron y, o sea, no, o sea, con los plazos en que empezó el torneo no logró como que bajarlo lo suficiente. Y además que ese procedimiento, o sea, es bastante perjudicial para la salud, pues por lo menos Caster Semenya, que es una corredora que, bueno, ella está ido a juicios y todo por todo ese tema también, y bueno, poco a poco los ha ido ganando, pero eso no le va a devolver los años que no compitió, pues, que no ha podido competir. Sí. Bueno, volviendo al punto, ella también se sometió a ese tratamiento y dijo que eso la enfermó, o sea, que le hacía subir de peso, que le da como que tenía miedo, como que le diera como que un ataque cardíaco y cosas no, así. y Pues. ataques de pánico también. Ataques de pánico, o sea, no es como que tan fácil. Y también tengo entendido que el Comité Olímpico Internacional empezó como que a revisar eso y a regularlo más, pues porque están conscientes de que, primero, son procedimientos muy invasivos y segundo, es someter, o sea, ellos quieren evitar eso, pues someter a las atletas a que tengan que pasar por esos tratamientos porque obviamente tienen consecuencias. Entonces, por eso también me imagino que al menos en competiciones como los Juegos Olímpicos o como, no sé, competiciones organizadas por la FIFA como mundiales, que son cosas que ha podido jugar banda,
creo que las reglas no son tan rigurosas como en la Copa Africana de Naciones, que yo no sé, quisiera buscarle un poco la lógica a eso, pues porque sí, es algo que se da bastante en atletas racializadas, porque precisamente la Copa Africana de Naciones tiene métodos más rigurosos, pues. Sí, y números más incoherentes, porque ese es el punto, que son números incoherentes porque... Y poco transparentes, porque tampoco es como que si uno lo pueda ver. No es preciso realmente el nivel de testosterona producido por una mujer, no es algo que podamos decir que el 100% o por lo menos un 90% de las mujeres está dentro de este rango. No, o sea, los porcentajes dentro de los estudios son muy diversos. Además, tiene que el test aplicarse en momentos claves del ciclo menstrual para que dé un número un poco más preciso, porque puede ser alterado. Y te digo esto y así también te digo que hay competiciones en donde tienes que mantener ese nivel por los últimos 2 años. Entonces te estoy hablando de que es complicado mantenerlo dentro del ciclo menstrual y tú lo tienes que mantener durante 2 años. Entonces creo que el test de género, en conclusión, primero, no debemos cuestionarnos si una mujer es mujer simplemente por cómo luce o simplemente porque a ti te parezca que no es mujer. Yo creo que somos bastante diversos y no debemos encasillarnos en ciertos estereotipos. No debemos poner como excusa que su cuerpo sea más fuerte y que por eso me ganó. O sea, yo creo que hay que asumir. Lo aclaro porque la mayoría de estas denuncias vienen de rivales, entonces a veces también es como, ¿te ganaron, chama? O sea, ya. Ponte a entrenar, métete quejando. Claro, o sea, ya te ganaron y listo. Y el test de género es un debate que todavía le queda mucho camino, y nosotros como sociedad que estamos disfrutando del deporte, que estamos viendo el deporte, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar de estar hablando de que si parece un tipo o si no. O sea, de verdad, creo que el lenguaje de nosotros como aficionados o como masa que está de este lado, también... Chamo, vamos a cambiarlo un poquito, porque creo que aunque pensemos que yo desde mi casa el comentario que estoy emitiendo no influye en absolutamente nada, llega un punto en el que claro que tiene que influir. O sea, como ciudadanos, pues como personas también debemos consultarnos, o sea, debemos preguntarnos nosotros mismos qué estamos haciendo para que este problema siga siendo un problema o para que definitivamente deje de serlo, porque... Claro, porque también es algo que uno escucha en la canchita que alquilaste de Fútbol 5 en la noche, porque, o sea, vino una mujer que es más fuerte que tú y entonces eso es lo primero que se te viene a la mente decir, o de repente que es más fornida, y entonces eso es lo primero que a algunas personas se les ocurre decir, y eso está mal, porque lo que hace es fomentar ese tipo de cosas y lo aprenden, y las siguientes generaciones lo siguen aprendiendo y lo siguen repitiendo. Claro. Entonces, bueno, hay que pasarnos ese switch como sociedad, y también lo que ya comenté antes, pues que no se trata de que este tema se trajo a colación porque vamos a revisar estos estudios, vamos a ver en qué tanto influye, vamos a ver buscar una solución, vamos a revisarlo, no, sino que se trae a colación porque de una las personas asumen que Bárbara Banda es un hombre y la atacan por ello. Sí. No es así como se debería proceder, pues. En conclusión, podemos pensar que no tenemos absolutamente nada que ver en este tema, y la verdad es que sí tenemos bastante que ver como sociedad en este tipo de debates, porque si realmente el cuestionamiento no existiera dentro del común, podríamos normalizar un poco más la diversidad de todos como humanos. Yo creo que el episodio puede llegar hasta aquí. No sin antes agradecerles a quienes nos han apoyado, a Vergara Textil y a Fertilidad Laboratorio. Muchísimas gracias también por todo lo que aportaron en este episodio en específico, que nos hizo leer bastante y nos hizo adentrarnos en temas bien interesantes, pero nada, quiero insistir en eso, quiero insistir en que como sociedad cambiemos parte del lenguaje, que si hay una mujer que decide ir al gimnasio y tener bíceps más grandes, no de una digamos que es un hombre, que si hay una mujer que juega muy bien, no digamos es que juega como un hombre. Creo que todo eso hace que también
pensemos que solo los hombres están diseñados para ser fuertes, solo los hombres pueden ser ganadores y pueden ser potentes dentro de una cancha y ya basta, ¿sabes? No creo que nos debamos quedar en eso. Y si, como decimos, las generaciones repiten, por favor, seamos la generación que deje de repetir eso, porque ya está más que comprobado que las mujeres pueden realmente tener otro cuerpo distinto al que te vienen diciendo que es el cuerpo de una mujer. Y que no existe un nivel de testosterona para las mujeres. O sea, no existe. No es real. No es real. Bueno, esto fue Referentes Podcast, el episodio número 27. Esto fue hablar de Bárbara Banda. Perdón por siempre ligar a este tipo de temas, pero nada, eso es lo que convierte aún más en una referente mucho más allá de sus goles. Chao. Chao.